La articulación temporomandibular es una articulación que se clasifica como una articulación sinovial compuesta bicondilia porque tiene dos cóndilos. Funcionalmente se clasifica como una articulación gínglimo-artroidea porque realiza movimientos en bisagra en su compartimiento inferior y movimientos de desplazamiento en su compartimiento superior. Hola, hoy les vamos a hablar sobre la articulación temporomandibular, mejor conocida como la ATM. En la ATM encontramos estructuras óseas muy importantes, una de ellas es el hueso temporal. Este está ubicado en la parte lateral del cráneo, la parte más superficial. Y debajo de este podemos encontrar estructuras anatómicas como lo son la apófisis mastoides, el conducto auditivo, la fosa glenoidea y la apófisis cigomática. Debajo de este encontramos la mandíbula. Este es el único hueso móvil del cráneo y nos va a brindar movimientos esenciales para la masticación, como es el apertura de la mandíbula, cierre de la mandíbula, lateralizaciones y producción y retracción. Dentro de las partes de la mandíbula podemos encontrar lo que es el cóndilo mandibular. Este se encuentra posterior y se articula con la cavidad glenoidea del temporal, formando lo que conocemos como la ATM. Después está la apófisis coronoides, que es esta protuberancia de la mandíbula, y está la rama mandibular. Como por último tenemos al maxilar superior. Este es fijo, lo cual no se mueve y forma el soporte para los dientes superiores. La mandíbula se articula con el cráneo en la ATM y sus movimientos se realizan en relación con el maxilar superior, ya que al masticar, hablar o deglutir, la mandíbula se desplaza respecto al maxilar. Esto significa que la posición del maxilar superior determina la relación oclusal, es decir, cómo encajan los dientes superiores con los inferiores, lo cual puede afectar en la posición del cóndilo mandibular y el equilibrio muscular de los pterygoideos, del temporal y del macetero, y sobre la carga funcional sobre la ATM. El disco articular es una estructura muy importante para la articulación temporomandibular o ATM, que es esta estructura que está compuesta de fibrocartílago y es una estructura vascular y no cuenta con inervación, y esto quiere decir que cuando se encuentran daños en esta estructura no es muy perceptible debido a su falta de inervación y vascularización. Esta estructura permite el movimiento entre el habla, la masticación, la deglución, y evita que estas estructuras óseas friccionen. Permite la estabilidad de la articulación temporomandibular y realiza movimientos suaves debido a su estructura. Otras estructuras anatómicas muy importantes dentro de la ATM son los mismos ligamentos. El primero de ellos es el ligamento lateral, o mejor conocido como ligamento temporomandibular. Este está ubicado en la parte externa de la mandíbula, justo acá, y va desde el hueso temporal hasta el cuello del cóndilo mandibular. La función de este es reforzar la cápsula articular y evita el desplazamiento excesivo. Como segundo ligamento tenemos lo que es el ligamento esfenomandibular. Este tiene su origen desde la espina del esfenoides hasta la língula mandibular, y su principal función es como de soporte pasivo, ya que este va a limitar los movimientos excesivos que se realicen hacia abajo. Como por último tenemos el ligamento estilomandibular. Su origen va a abarcar desde la apófisis estiloides del temporal hasta el ángulo de la mandíbula, y su principal función va a ser evitar la protrusión excesiva de la mandíbula. La cápsula articular es una membrana que recubre la articulación de la ATM. Esta en su borde superior se origina en el arco cigomático y en la fosa mandibular, y en su borde inferior se origina en el cóndilo de la mandíbula. Esta cápsula en su interior está tapizada por membranas sinoviales. Estas membranas sinoviales se encargan de la secreción del líquido sinovial. El líquido sinovial recubre todas estas estructuras internas y evita que haya un rozamiento. Una de las estructuras importantes de la articulación temporomandibular es la lámina bilaminar, que vendría siendo esta porción superior e inferior,
o también conocida como zona retrodiscal. La zona superior está conformada por células elásticas y estas hacen que el disco articular, que vendría siendo esta porción, al momento de que se realice un movimiento de apertura de la mandíbula o de la boca, esta se mantenga y regrese a su posición original. Y la zona inferior, que está conformada por células de colágenos, ayudan a que este disco se mantenga en el cóndilo de la mandíbula. Les voy a hablar sobre los músculos que realizan la apertura de la mandíbula. Estos son 4 y son muy importantes para el estudio de la ATM. El primero de ellos es el pterygoideo medial. Este tiene su origen en la fosa pterygoidea del esfenoides y en la superficie medial de la lámina lateral del proceso pterygoideo, justo como podemos ver aquí. Y su inserción es en la cara del ángulo de la mandíbula, en la parte interna de la rama mandibular. El segundo músculo es el pterygoideo lateral. Este tiene 2 cabezas, por lo cual tiene 2 orígenes. ¿Okay? Como pueden ver, este es más profundo que el medial y tiene forma de triángulo. Su cabeza superior tiene su origen en la superficie infratemporal del ala mayor del esfenoides y su cabeza inferior en la cara lateral de la lámina lateral del proceso pterygoideo. Estos se van a insertar en lo que es en la fobia pterygoidea del cuello, del cóndilo mandibular y en el disco articular de la ATM. Como tercer músculo de estos que hacen la apertura de la mandíbula, tenemos el músculo temporal. Este tiene su origen en la fosa temporal y se va a insertar en lo que es la apófisis coronoides de la mandíbula. Aquí podemos ver su origen en la región temporal y su inserción, que abarca toda la